Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con William Dávila, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales Interregionales de Planeamiento Estratégico para el Sur. ¿Cómo es esto? Para la Sur, Mercosur. Ah, ya. ¿Y de qué se ocupa? Además, bueno, asuntos internacionales. Además de viajar. No, ojalá fuera viajar, porque nosotros nos reunimos básicamente con todas las comisiones internacionales de los 5 parlamentos que forman parte del Parlamento del Mercosur. Y ahí le hacemos el seguimiento a toda la política internacional que se está siguiendo. ¿Incluyendo la de Venezuela? Claro, por supuesto. Acuérdate que Venezuela quedó suspendida como gobierno del Consejo del Mercado Común, pero nosotros como parlamentarios seguimos siendo parlamentarios. La canciller quiso presionar que también se llevaran a la bolera, por decir ese término, a la representación venezolana dentro del Parlasur, porque la mayoría es de la oposición. Hace poco 11 países se pronunciaron en favor de una democracia en Venezuela, según el comunicado de ellos. Ellos exigen democracia. La canciller dijo que eran unos abusadores que no tenían por qué estar interviniendo en la política de Venezuela. Es que, fíjate tú, y que aquí había una democracia. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Ahí es el tema, fíjate tú. Es que aquí manejan un concepto de soberanía absoluta rezagado, totalmente retrógrado. El problema es que el gobierno, el régimen actual no entiende que el ser humano, la dignidad del ser humano, hoy día se convierte en una esencia, vamos a decir, de la vida mundial. El ser humano hoy día es un sujeto del derecho internacional, no solamente el Estado, que es esa concepción retrógrada del siglo XIX, del siglo XX, eso ya pasó. Entonces eso no lo entiende Maduro ni la canciller cuando hoy día existe el derecho internacional de los derechos humanos. Y la dignidad del ser humano juega ahí un centro fundamental. Y por eso es que no pueden comprender cuando se aplican las cláusulas democráticas, se habla de la Carta Democrática, se habla de derechos humanos. Eso es como hablar de la soga de la casa de los cabos. Nunca han logrado que a Venezuela le apliquen la Carta Democrática, ¿no? No, sí, acuérdate que el mismo Chávez... no se la han aplicado en esta época. No, está en proceso... No, está en proceso de desarrollo. Eso es muy importante señalarlo. Porque el 23 de junio del año 2016... se invocó inéditamente el artículo 20 de la Carta, que era por primera vez que lo invocaba el secretario general de la OEA. ¿Qué sugiere esa Carta? ¿Cuál es la consecuencia de un país a que le apliquen la Carta Democrática? Bueno, lo suspende. Si se lo llegaran a aplicar. Mira, que yo no creo que al final lleguen a un consenso sobre eso. Bueno, fíjate. Ahorita se está desarrollando el artículo 20. El artículo 20 es todo esto, buenos oficios, reuniones, presiones, buscarle salida. Si eso no llega a una buena conclusión, es decir, porque no hay elecciones, porque no hay libertad de preso político, porque no respetan la autonomía de la Asamblea Nacional, porque se sigue con este problema de la falta de comida y la falta de medicina, es decir, si no prestan atención a las recomendaciones que el informe de Almagro dice, entre otras está esa, que hayan elecciones, imparcialidad de los poderes, etcétera, aplican el artículo 21. El artículo 21 ya es la Asamblea General de la OEA, las 2/3 partes de los Estados miembros de la OEA suspenden a Venezuela como miembro pleno, es decir, con los derechos dentro del sistema interamericano. ¿Qué le pasa a Venezuela con eso? Bueno, mire, eso trae consecuencias desde el punto de vista de las relaciones bilaterales con los países. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene programas de crédito, programas sociales, todo eso se trastoca. Sin embargo, por debajo de cuerda están buscando contactos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, con el propio Fondo Monetario Internacional, porque tienen que buscar plata. Pues no lo tienen los chinos, pues. Bueno, pero ¿y cuánto le están prestando los chinos? ¿Cuánto queda de dinero disponible en las reservas? ¿Y cuánto tuvieron que pagar ahorita en intereses de la deuda? ¿Quién les prestó esa plata a ellos? ¿A quién? Seguramente a alguno de esos países, o vaya usted a saber quién, porque no tienen el respaldo de la Asamblea Nacional. Y ese es un llamado que le hago yo a los países. No se pongan a prestarle a este régimen sin autorización de la Asamblea, porque eso es ilegal, eso es inconstitucional. ¿Qué pasa? Bueno, están metiéndose en un negocio que no va a tener ningún tipo de seguridad en el futuro, pues. Es decir, están prestándole a un gobierno, a un Estado fallido. Pero pues. Si yo Estado te doy a ti un dinero prestado y tú no me pagas, yo tengo derecho a embargarte los barcos petroleros, todas esas cosas. Con asamblea o sin asamblea. Te pregunto eso. No, pero fíjate, claro, eso sucedió. Sucedió que te mandaron los barcos cuando las deudas con Inglaterra y todo eso. Hoy día eso no es así. Hoy día prevalecen una serie de mecanismos internacionales. Por ejemplo, si le siguen prestando dinero
al régimen de Maduro, que es un régimen inconstitucional, pues, porque le dio un golpe de Estado a la Asamblea Nacional, es un golpe dentro del mismo Estado, ese préstamo es ilegal. Bueno, tú estabas oyendo a Maduro, estaba fuera de Venezuela en estos 2 días que estaba, y él decía, con motivo de las manifestaciones, y leía una cantidad de hechos cometidos supuestamente por la oposición, que si destruyeron CLAC, que si destruyeron Barrio Adentro, que si destruyeron yo no sé qué cosa, todos los instrumentos de beneficio social. Y él decía, no se preocupen que yo les voy a dar recursos, ya probé los recursos. ¿De dónde salen esos recursos? ¿Y qué realmente pasó eso en las marchas de la oposición? Bueno, mira, primero, Carlos, esos son los famosos falsos positivos. Le inventan a la oposición cualquier cosa y el falso negativo es ellos son impunes, ellos nunca hacen nada. A la oposición le inventan cualquier cosa. Es decir, la oposición, ¿qué armas tiene la oposición? ¿Cuál es la violencia de la oposición a ejercer un derecho pacífico de la manifestación? ¿Qué pasó en la judicial, por ejemplo? Bueno, ahí tienes tú el caso del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia provoca la violencia. De la magistratura, que atacaban la magistratura. Bueno, pero ahí están las cosas. Pues te inventan, ¿no? Te inventan. Es decir, eso que sucedió ahí es lamentable y se condena. Pero ¿quién me dice a mí que no son elementos infiltrados del gobierno que están ahí? Porque ese es el riesgo de las manifestaciones. Esa es una técnica mucho del G2 cubano. Te manda gente. Eso no quiere decir que nosotros no estemos reprochando ese tipo de actividades. Por supuesto que la reprochamos, porque esa no es una conducta de la oposición. Y la oposición no puede infiltrar las marchas del gobierno. Bueno, nosotros no estamos en ese plan. Nosotros estamos reconstruyendo la paz en este país que se perdió. Desgraciadamente tenemos un régimen que lo que propicia es la violencia. Ese es el grave problema. Vamos a un receso. Hablamos. Estás viendo Regiones. Bueno, la otra información con la que me encuentro es que han movilizado las milicias. Están hablando, vi un titular de última noticia de 500.000 milicianos armados. ¿Para qué? Pero mire, ni Gaddafi, ni Hussein, que hablaban que tenían las fuerzas del pueblo, que tenían 1 millón de soldados. Por Dios, ¿sabes lo que significa mantener a 500.000 milicianos? Pero que eso, primero el dinero, y de dónde están los fusiles que le van a dar, o les dieron 500.000 fusiles. ¿De dónde? Y yo le hago una pregunta. Ruso. Le hago una pregunta. ¿Dónde son? ¿Y las Fuerzas Armadas se van a escalar eso? Yo no digo Vladimir, el ministro de la Defensa, sino el oficial de carrera. ¿Se va a calar eso? Yo le hago la pregunta a los que me están escuchando, oficiales en este momento. ¿Ustedes van a calar que unos tipos que no tienen entrenamiento profesional militar tengan un fusil? Y ustedes que tienen que echarle pichón para llegar a ser teniente, capitán, mayores, mayor general, con las nuevas jerarquías que existen hoy día, y que si de paso no están metidos en la cuestión política, entonces los mandan prácticamente a retiro, ¿se van a calar esto? De unos tipos que no tienen formación. ¿Qué estás sugiriendo tú? No te pueden acusar de incitación a la rebelión. rebelión. No, yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo la verdad. Bueno. Eso es como que si tú fueras periodista, como lo eres, y entonces tú veas a un tipo que haga papel de entrevistador como periodista no siéndole. ¿Tú te vas a calar eso? Tienes que decir algo. De hecho, me lo estoy calando. Bueno, esa es la gran verdad. Bueno, no solamente calando, persiguen a los periodistas. Ajá. Acaban de agarrar a este periodista uruguayo. Yo dije hace días que en Venezuela había presos políticos extranjeros. Agarraron a un pastor evangélico norteamericano que está preso. Ajá. Agarraron a este periodista uruguayo preso. Y eso va a seguir así. ¿Qué dice Uruguay? Bueno, eso es muy importante. Bueno, fíjate tú que dentro de dentro de los 11 países que firmaron ese comunicado está Uruguay. Ajá. Y no vengan a mí a decir que Uruguay es un país de derecha, que es un agente del imperialismo. Porque si algún país en este momento dentro de la órbita del Mercosur tiene una tendencia de izquierda democrática, es Uruguay. Están hablando de juicio parlamentario. ¿Tú no estás en esa lista? Bueno, yo soy acusado de traidor a la patria. El pasaporte me lo anularon. Yo para poder salir tengo que salir por otro país. ¿Y cómo viaja? Bueno, con la cédula de identidad. O sea, por ejemplo, yo puedo pasar la frontera con mi cédula de identidad y mi pasaporte está válido. Porque mi pasaporte no está anulado. Está anulado aquí en Venezuela, pero mi pasaporte es vigente hasta agosto del año 2018. Y fíjate tú, Carlos. Aparecen las computadoras de Colombia, de aquí, por ejemplo. Pero de allá de Colombia no. O de cualquier otro país.
aparece vigente. Por eso. Fíjate, tú aparece vigente. Es aquí que aparece nulo. No Aquí me lo anularon por razones políticas. Y voy a darte una copia. Mira, y te voy a dar una primicia. Dime. La primicia es la siguiente. Tú sabes que yo hice todo el procedimiento normal de ese nuevo mecanismo que tú pagas, etcétera, el pasaporte. Te cobraron 100.000 bolívares. Me lo cobraron. Y entonces fui a recoger el pasaporte hace días en Mérida, porque me mandaron para allá en la oficina metropolitana. Para tu tierra. Entonces no aparece. Y resulta que ahí aparece que ya fue enviado, que está allí, entonces dice que se perdió. Ah, caramba. O sea, la persecución política. Me anulan el que está vigente y de paso vuelvo a pedir el otro y me lo niegan. O sea, anulado y negado. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, la situación es que uno está... ¿Vas a volver a insistir? No, yo sí, claro. Yo salgo con mi cédula. Claro que sí. Yo tengo que cumplir mis funciones. Yo soy presidente del área internacional del Mercosur. ¿No vas a pedir la reimpresión del pasaporte que se perdió? No, yo tengo mi pasaporte. O sea, el pasaporte que dicen que se anuló, yo lo tengo. Ellos dicen que se perdió, pero yo lo tengo. Ah, ¿tú lo tienes? Claro, entonces fíjate tú la incongruencia. Entonces no estaba. Anulado por pérdida. Y resulta que yo lo tengo. ¿Y quién te lo dio? No, el mismo. Es el mismo pasaporte de siempre, solo que ellos dicen que se perdió. Fíjate tú el falso positivo. El pasaporte de siempre, pero el pasaporte no tiene vencimiento. Vencido, va a vencer en agosto del 2018. ¿Y por qué estabas gestionando el otro? Porque como dice que estaba anulado aquí el mío, yo solicité el pasaporte. Ya. Y entonces ahora me lo niegan. Entonces, fíjate tú esa persecución, o sea, es violar derechos de identificación. No solamente en mi caso, porque hay cantidad de personas que les niegan el pasaporte. A Florido también, ¿no? A Florido lo tienen fregado, a Eudoro González también. Eudoro es el jefe nuestro de la delegación de Parlasur. A Popolo. y Luis es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea. Yo soy el presidente del área internacional del Parlasur Mercosur y miembro de la misma comisión de Luis. O sea que todos los que cumplimos una tarea, Carlos, y lo digo con orgullo, se lo digo de verdad, nosotros cumplimos una tarea desde enero del año 2016, cuando comenzó Henry la presidencia de la Asamblea, un plan de ofensiva parlamentaria diplomática y la cumplimos y eso nos trajo como consecuencia que nos acusaran de traidor a la patria y que nos anularan el pasaporte. ¿Tú puedes viajar a Estados Unidos? Yo puedo viajar a los Estados Unidos porque tengo mi visa. Ajá. O sea, yo puedo viajar a cualquier país siempre y cuando de repente no aparezca un banner ahí raro, pues. Pero en este momento mi pasaporte, por ejemplo, yo tuve... Hace 3 semanas fui a Washington, ¿no? A la cuestión de la OEA. Yo pasé. Es decir, mi pasaporte fue válido afuera. Pero aquí, por ejemplo, yo no puedo salir por Maiquetía. Tienes que meterte por los caminos verdes. Tengo que hacerlo a riesgo, ¿no? Porque nunca es lo mismo que tú salgas por Maiquetía, normalmente como cualquier ciudadano, que salir caminando y pasar fronteras y eso. Para llegar a Colombia también necesitas el pasaporte, no la cédula. La cédula. O sea, para entrar, por ejemplo, a Cúcuta, vamos a decir así, tú necesitas tu cédula. Ahora, ¿cómo ves tú la oposición en este momento, William? Bueno, yo la veo unida, fíjate tú, mira, la veo combativa. Yo la veo, mire, yo te voy a dar de 3 líneas de acción que Betancur en aquella época, en el año 56, él le mandó una carta al comité coordinador en el exilio. En ese momento Pérez Jiménez había hablado que iba a hacer elecciones en el 57, las masas estaban apáticas, la gente creía que eso iba a durar mucho esa dictadura, la seguridad nacional cada vez que saliera porque llevaba muertos, perseguidos, etc. Y él mandó una carta al comité coordinador del exilio con 3 líneas. La presión internacional, la presión interna y la presión social. Bueno, yo aplico esa teoría en este momento a que hay una presión internacional que se está desarrollando a través de reuniones con el Parlamento, con los cancilleres, con los diputados, los jefes de los partidos en el exterior, la cantidad de venezolanos que están realizando activismo en diferentes partes del país, y lo acabamos de ver ahorita en estas reuniones, en estas asambleas que se hicieron durante el transcurso de la semana pasada, en el mundo entero. Segundo, la presión interna. Tú tienes cerca de 1 millón de militantes que activaron, o mejor dicho, que validaron sus respectivos partidos. Ese es un frente de acción política militante de gente retiada. Y tienes un frente social que no lo controlas tú, es el pueblo que está saliendo a la calle porque no tiene medicina, porque no tiene comida, porque la inflación destruyó todo el salario. Esos 3 frentes generan un espectro de acciones coincidentes. Yo creo que ahorita hay una dirección política estratégica. Mira lo que le están haciendo a Primero Justicia, se lo hicieron a BP, ya se lo habían hecho a Acción Democrática y se lo van a hacer a los diferentes partidos. Y esos videos que presentó el presidente antes de grabar este programa, donde aparecen unos señores
autodelatándose. Por Dios, vale. Ok. ¿Quién me va a decir a mí que estos morochos Sánchez entonces le inventan ese falso ¿Quiénes positivo? son los morochos Sánchez? Bueno, somos muchachos, yo no los conozco. ¿Los son de Primera Justicia? Son de Primero Justicia y entonces los incriminan Ajá. con una grabación, algo que está totalmente prohibido por el derecho internacional, por la Convención de Ginebra, Pero, por la ¿ellos Convención hablaron o no Americana, hablaron? por todo el mundo. ¿Ellos hablaron o hablaron obligados? Bueno, los torturaron. ¿Quién dijo que la tortura puede producir un juicio de valor? ¿Ellos están presos? Sí, creo que están todavía presos. Después de la declaración. Bueno, imagínate tú. O sea, una opinión que te saquen bajo coacción, bajo tortura. ¿Quién me dice a mí que eso es legal? ¿Y hay prueba de eso? Bueno, lo dijeron los mismos. Morocho. Los mismos morochos lo han dicho. Bueno, gracias, Julián Dávila. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.